ninguno de nosotros. Él no está lejos. Eso es una buena noticia. El problema es lo que está pasando en nuestra sociedad actual, es que un grupo sale a comer, o a veces son dos gentes y están sentados en la mesa y uno está en su teléfono y el otro está en el de él también. Entonces, ellos están ahí, pero no están. Están, pero no están. Asimismo, Dios está ahí y Dios está hablando y nosotros muchas veces no lo escuchamos. Esta campaña no solamente está sucediendo aquí los domingos. Los domingos es parte de la motivación y del seguimiento, pero principalmente estamos trabajando en grupos en los hogares y hay grupos de hombres, hay grupos de damas, hay grupos de jóvenes, todo eso. Si usted no está en un grupo, les estimulamos, les damos ánimo para que forme parte de uno, porque en los grupos hay más cercanía, hay más confianza, hay, ¿cómo se llama? La posibilidad de ayudarnos a otros de una manera más efectiva, nos acompañamos, amén. Yo tuve un grupo de caballeros esta semana y miren, eso estuvo chévere, nos sentimos bien, de verdad, aprendimos y estamos invitando a todo el mundo a que sea parte de un grupo. Antes de irnos de aquí, le voy a ponerle pie a la gente que están dirigiendo grupos para que antes de irse usted se añada a uno de esos grupos en los hogares donde ellos ponen sus horarios, un horario que es fijo cada semana y ahí ustedes resuelven todas las cosas, amén. Pero como parte, también estamos enviando unas meditaciones diarias en audio todos los días, refrescando y añadiendo elementos al tema de escuchando a Dios. Hay muy buen ánimo y esperamos en Dios que ese ánimo nos dé una gran victoria. Una gran victoria es que cada uno pueda realmente escuchar a Dios y llegar a una cercanía con Dios mucho mejor de la que teníamos antes. Amén. El día de hoy, el tema que nos toca tratar es el que dice que para tener fe necesitamos escuchar a Dios. Para tener fe necesitamos escuchar a Dios. La semana pasada estuvimos hablando de cómo escuchar a Dios prácticamente define el éxito en la vida de cada uno de nosotros. ¿Recuerdan eso? Hablamos de la parábola del sembrador en los grupos y ahí se determina que dependiendo de lo que hace usted con lo que Dios le dice, tú vas a dar fruto o no vas a dar fruto. Amén. Pero el día de hoy, el escuchar a Dios tiene una implicación de otro orden. Y es que el escuchar a Dios determina también la realidad de nuestra fe. La fe. La fe es un tema muy abordado a nivel mundial. Casi en todos los lugares hay alguien que considera la fe como una gran necesidad. Aunque en muchos casos realmente no se entiende muy bien el concepto de la fe. Hay muchas ideas vagas en ese sentido de lo que es la fe y aún peor de cuál es la naturaleza de la fe y cómo se adquiere. En ese sentido, yo traje unas cuantas ¿cómo se llama? Citas que quiero compartir con ustedes, pronto esto me lo permita. Una de ellas es del conocido activista social Martin Luther King Jr., quien dijo, hablando de la fe, da el primer paso con fe,
no tienes que ver toda la escalera, simplemente da el primer paso. En su consideración, Martin Luther King expresa que la fe tiene que ver con lanzarse, con tomar una iniciativa para alcanzar las cosas. Hay otro señor muy conocido, pero conocido por todo lo contrario a lo que es la fe. Es el que le dicen Friedrich Nietzsche. Nietzsche dijo, es ateo, no cree en nada, que la fe es no querer saber la verdad. Déjenme explicarle eso. Nietzsche dice que nosotros los cristianos tenemos un problema, y es que cuando viene la realidad donde nosotros no tenemos una respuesta, lo que hacemos es que mencionamos el nombre de Dios. En vez de dar una respuesta, lo que ponemos a Dios. Y por eso hay, en términos filosóficos, lo que muchos ateos llaman el Dios de la brecha. Y el Dios de la brecha quiere decir que en la brecha donde nosotros no sabemos responder, metemos a Dios como la respuesta. Dios es la respuesta de lo que no sabemos. Eso es lo que dice Nietzsche cuando él dice, la fe es no querer saber la verdad. Ellos dicen, ustedes no quieren saber la verdad. Entonces dicen, Dios lo resuelve todo. No se preocupen que ahorita vamos a seguir hablando de Nietzsche. Hay una persona que fue una señora aristócrata de los años del 1890 al 95, quien fue una filántropa, prominente figura de la aristocracia y matriarca estadounidense de la familia Kennedy. Y esa señora llamada Rose Kennedy, Rose Fitzgerald Kennedy, dijo, he llegado a la conclusión de que el elemento más importante en la vida humana es la fe. Fíjense, yo no estoy diciendo que todo lo que todo el mundo dice es verdad, pero les estoy enseñando cómo nosotros pensamos muchas cosas sobre la fe y no necesariamente estamos en lo cierto. ¿Qué piensas tú de lo que es la fe? Casi todo el mundo concede fe al carácter humano de una manera o de otra. El problema de hablar de fe es la naturaleza de la fe. ¿Qué es en verdad la fe? Pero en ese sentido, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Porque aquel que ha sembrado la fe entre nosotros, aquel que nos ha venido a hablar de que creamos en su nombre, es el mismo Señor. Y en ese sentido, vamos a tratar lo que dice Dios de lo que es la naturaleza de la fe. Y para eso hay un capítulo en la Biblia que es el favorito para hablar del tema de la fe, y es Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 hay varios elementos de lo que es parte de la naturaleza de la fe. Y el primer elemento yo le he llamado tener confianza. En Hebreos 11:1 dice que la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Confianza es algo en lo que uno deposita su voluntad y su favor, y uno dice, sí, esto tiene sentido. Tener confianza es la fe. No es como Nietzsche dice que no queremos saber la verdad. No, es simplemente que hay algo que no ha acontecido todavía o que no tenemos en la mano, pero que sí tenemos una confianza de que eventualmente va a ser concreto, de que eventualmente sí lo voy a tener. Y aquí en los Estados Unidos, nosotros los hispanos somos muchos ejemplos de eso, porque ¿cuántos de ustedes no tenían la esperanza de conseguir la visa y venir para Estados Unidos y de repente están aquí? Ven cómo hay un proceso en el que en un momento la realidad es una esperanza. ¿Entiende eso? Pero eso no quiere decir, como dice Nietzsche, que es que tú tapas ese boquete con masilla que se llama Dios. No,
ah, eventualmente en la fe que Dios habla, la esperanza se convierte en realidad. Y es por eso que el segundo punto que nos enseña el mismo libro de Hebreos es que la fe se hace palpable. La fe no se queda en el aire. La fe no se queda en un deseo. La fe no se queda en una expectativa. Dice en Hebreos 11, el versículo 3, que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Y aquí el ejemplo está al revés. Porque el universo está hecho. ¿Y sabe qué problema tiene Nietzsche? Que él no te puede decir de dónde salió. ¿Ves cómo es la cosa? Pero sí está ahí. Entonces pregúntale a Nietzsche que él va a coger, qué masilla él va a coger para tapar ese vacío, porque nadie lo ha podido llenar. Pero nosotros sabemos que está lleno y sabemos que está lleno porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El mismo Dios nos los reveló a nosotros. Póngase a pensar, porque a veces usted puede decir, no, que ustedes son muy fanáticos y se meten esto en la cabeza. No, pero póngase a pensar. Si Dios verdaderamente creó al hombre, ¿qué fue lo primero que el hombre vio cuando despertó a la vida? ¿Qué fue? ¿Una chuleta cancán? ¿Una mata de quenepa? ¿O de limoncillo, como decimos los dominicanos? No, lo primero que Adán y Eva vieron cuando abrieron los ojos fue a Dios mismo. Ustedes sabían que la Biblia no dice, oh, Dios existe. Ni trata de demostrar que Dios existe. El problema es que si Dios no existiera, no hubiera Biblia. ¿Entiende eso? Eso no es un tema. Cuando Dios estaba mandando a Moisés a liberar a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Le dijo, ve y dile a Faraón que deje que mi pueblo salga. Y Moisés le dijo a Dios, ajá, ¿y quién le voy a decir yo a Faraón que me manda? ¿Cómo es que tú te llamas? ¿Qué nombre le voy a dar? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Dios le dijo, dile que yo soy, te envía. Y saben una cosa, en la gramática que yo aprendí en todos mis años de primaria, de secundaria, de universidad, eso no está bien dicho. Porque nadie se llama yo soy. Pero ¿sabe qué? Esa es la verdad. Dios le dijo a Moisés, en otras palabras, ¿cómo que cuál es mi nombre? Nada más hay un solo Dios. Y le dijo, dile que yo soy, te mandó. Porque no hay más nadie. No hay de que Baal, no hay de que Zoroastro, no hay de que el Dios Sol, nada de eso, esos son inventos de ustedes. Si tú dices que Dios te mandó, solamente hay una respuesta, solamente hay una persona, porque solamente hay un solo Dios. Tú no tienes que bautizarme, le dijo Dios en otras palabras. Entonces, mis hermanos, es esa confianza. La fe es una confianza de algo específico, ¿ok? No es que yo vivo así y porque yo soy muy positivo, soy como un imán y viene y se me pega una cosa, ¡pum! No. Es algo específico. La esperanza de algo que un día voy a tener en las manos. Y en ese sentido, la fe hace palpable, como es el universo es palpable. Usted sabe que usted está parado en alguna cosa. Es concreto. No hay científico que niegue que existe el universo. ¿Verdad que no? Pero el problema que tienen ellos es que no saben de dónde salió. Pero nosotros sí sabemos de dónde salió. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algo más sobre la fe. La fe es una confianza, la que, aunque no está
la realidad ahí en ese momento, eventualmente se hace palpable. Punto número 3, ahí mismo en el libro de Hebreos 11. La fe nos abre camino a Dios. La fe tiene una persona responsable de lo que es la realidad de la fe. En el versículo 6 de Hebreos 11 dice que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fe tiene una persona que la define y es Dios mismo. Y cuando nos vamos a acercar a Dios, tenemos que creer que Él existe y tenemos que tener la expectativa de que algo bueno va a salir de Él. Entonces, la fe tiene una gran razón para confiar. ¿Y sabe cuál es esa gran razón para confiar? Es Dios. Yo no estoy parado aquí y me siento tranquilo porque ya yo aprendí mucho, porque yo tengo mucha experiencia, porque yo me las sé todas, que no es verdad. Yo estoy aquí con mucha confianza porque yo sé quién me puso aquí, porque yo sé quién me creó. Y dice en su palabra que me hizo a su imagen y semejanza. Y no solamente eso, envió a su Hijo a perdonar mis pecados, me dio su palabra y me dio su Espíritu Santo y me dio el ministerio de predicar la palabra. Por eso estoy yo parado tranquilo. Pero no es porque yo soy una gran pieza. Él es una gran pieza. Él es Dios. Él es Dios. Entonces, la fe nos identifica con Dios. La fe es algo que proviene de la naturaleza divina para nosotros. No se puede hablar de fe en el aire. Socialmente hablamos de fe identificando las diferentes religiones, pero esa no es la fe. No la fe que Dios manda, no la fe que predicó Jesucristo, no la fe que predicaron sus discípulos. Eso es simplemente una nomenclatura social. Y me perdonan las palabras rimbombantes, pero nomenclatura quiere decir el sistema o formato como se nombran las cosas. Eso es nomenclatura. Cómo se le ponen nombre a las cosas. Por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los huracanes. La forma que le ponen nombres son nombres personales. Y entonces le van poniendo con las letras del abecedario. Ese sistema es una nomenclatura. Y entonces también la forma como se ponen los símbolos de los productos químicos, el agua, H2O, eso es una nomenclatura, es una forma químicamente de hablar del agua. Entonces cuando estoy hablando de la fe y usando esa palabra, eso es lo que quiere decir, el formato de cómo se llaman las cosas. Lo último que quiero señalar sobre la naturaleza de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11 es que la fe no solamente es una confianza que hace palpable las cosas y que tiene que ver con Dios, es algo de la naturaleza de Dios. La fe lleva a la acción. O sea que la fe no es una cadenita que yo tengo aquí guindando, ¿verdad? Y ya, yo me la llevo para donde quiera que voy, tengo mi fe. No. La fe, si yo creo, yo actúo. Actúo en obediencia a esa fe. Y ese es un término que existe dentro del Nuevo Testamento para la obediencia a la fe. La fe me da el lineamiento de lo que yo debo hacer y de cómo debo caminar. En ese sentido, el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. O sea que
En mi país, y aquí hay unos cuantos ciudadanos dominicanos, ah, eh, casi todo el mundo dice que cree en Dios. No, Dios es lo primero. No, Dios y yo somos panas, dicen los dominicanos. Actually, una vez a mí me preguntaron, cuando yo empecé a buscar de Dios, que de qué religión yo era, y yo en ese momento ni había pensado eso, yo era nuevo y todo, y yo dije, bueno, yo soy cristiano. Y medio se enojaron, me dijeron, pero cristianos somos todos. Yo dije, bueno, yo no estoy hablando de ti, tú me preguntaste de mí. Yo te estoy diciendo lo que yo soy. Lo que pasa es que mi cristianismo es una fe que obedece a cierta lógica, que obedece a cierta estructura, que obedece, en pocas palabras, a los mandamientos del Señor y a las enseñanzas bíblicas del Señor Jesucristo. Y si ellos no la estaban viviendo, entonces ellos decían, pero no, tú vas a decir que tú eres cristiano y que yo no soy. Yo no estoy diciendo nada de ellos, él me preguntó de mí. Pero se sintieron aludidos, porque la fe de ellos no tiene acción. ¿Ves cómo es la cosa? Relajando los cristianos de aquel tiempo decían que la gallina dicen creo, 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 y no creen nada. ¿Verdad? Entonces, ahí en Hebreos capítulo 11, hablando de este punto de que la fe lleva a acción, dice desde el versículo 6 en adelante, casi todo el capítulo habla de cómo muchísima gente se movió, actuó por la fe. Pero desde el versículo 6 dice que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Y y más adelante en el versículo 33 dice que mucha gente por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Cuando uno cree, uno se mueve, uno actúa en obediencia a esa fe. No es decir yo creo, es caminar por lo que creo. Amén. Entonces, hay varios elementos buenos, importantes de lo que es la fe. Es tener confianza en algo que espero. No lo tengo aquí todavía, pero sé que viene por una razón específica. Porque el punto número 2 es que lo que se espera por la fe llega el momento en que se le pone la mano. Llega el momento en que es concreto, que es palpable. Pero la fe que nos enseña la palabra está centrada en la esencia de Dios. No es una fe aérea, no es una fe natural del ambiente, ni ¿cómo se llama? Ni del universo, de las estrellas y de las constelaciones. No. No es la fe de subirse en el monte Ebro y cruzar las piernas y empezar a hacer como las abejas. No. Es algo que está relacionado con la expresión de Dios para mi vida. Y por último, por esa relación con ese Dios, lo que me transmite la fe me mueve a acción, me mueve a un estilo de vida, me mueve a evitar ciertas circunstancias, me mueve a procurar otras. Así es la naturaleza de la fe. Yo me puse a meditar que hay una fe que yo, esto es un invento mío, la llamo fe por insuficiencia. Y es aquella que es una necesidad para poder responder a circunstancias fuera de nuestro control. Como no hay ninguna otra alternativa, pero hay un hecho concreto que no puedo justificar, no tengo suficientes razones aceptables, entonces lo creo. La gente juega a la lotería.
¿Verdad que sí? No hay una razón que justifique que usted juegue lotería. Usted puede hacer 3 viajes a la luna a pie y volver antes de que le llegue el turno de sacársela. Pero son millones los que la juegan. La ley de la probabilidad te dice eso. ¿Y qué tontos somos? Yo me puse a pensar un día, el que juega es un buen tonto. Y me disculpa si le dije a usted tonto. Mi mamá y mi papá jugaron la lotería toda su vida. Y yo le compraba las quinielas, los quinielas y los billetes, como dicen en Santo Domingo, y yo llegué a jugar las mías. Y me saqué mi quinielita también. Pero es una tontería. ¿Saben por qué? Porque cuando usted va a jugar, ellos dicen que la gente se saca mucho, pero ¿es o no es verdad que se sacan, o sea, que ganan algo mucho, mucho menos de los que pierden? Si no fuera así, no hubieran casinos ni hubiera lotería, porque nadie pone un negocio para perder. Entonces, el que juega su dinero, yo digo que es un tonto, porque usted sabe que va a perder. Olvidémonos de la lotería. Yo no sé por qué me metí ahí. La fe por insuficiencia, ya que nadie le ayuda a responder la pregunta, esa es la justificación para creer. Pero esa no es la fe bíblica. Vamos a hablar de la fe bíblica. Vamos a poner el punto más importante, porque acuérdense que el tema no es la fe. Yo estoy hablando de la fe, pero el tema de nuestra campaña, ¿cuál es? Escuchando a Dios. ¿Y por qué yo traigo esto de la fe si estamos hablando de escuchar a Dios? Miren lo que dice este versículo. Romanos capítulo 10 y verso 17. Están mandando a predicar. Dice, están mandando a que, ¿cómo la gente va a creer si no hay uno que le predique? ¿Y sabe por qué dice eso? Porque la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En otras palabras más sencillas, para usted tener fe, tiene que escuchar a Dios. ¿Entienden eso? ¿Cómo yo llego a creer? Piensen ustedes. ¿Por qué ustedes están hoy en la iglesia? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Cómo yo llegué aquí? ¿Sabe cómo yo llegué aquí? Alguien me habló un día. Y yo le di una oportunidad a esa palabra que esa persona me dijo. Entonces Dios se aprovechó y me habló más. Y de repente se desarrolló una confianza en mi corazón y una esperanza. Y entonces le di más oportunidades y él me dio más palabras. Y de repente yo tenía fe. Y confesé a Cristo como mi Señor. Y ahí fue que la cosa se puso buena. Y sigo. Porque la fe, al mismo Señor Jesucristo un día vino una gente y le dijo, sáname. Y el Señor le dijo, ¿tú crees? Y él le dijo, ayúdame a creer, ayúdame a incredulidad. Le rogaba al Señor. Porque uno tiene problemas. Y déjeme decirle que porque yo sea pastor hoy día, no fue que toda mi vida yo he sido la gran persona. Pero todos en un momento u otro cojeamos, dudamos. Las cosas, hacemos cosas que no tienen sentido. Y entonces cuando Dios nos habla, nos ayuda a crear lo que es necesario para creer.
Y entonces cuando esa fe en diferentes circunstancias y elementos llega al punto número 2 de que se hace palpable, usted se goza. Usted dice, pero esto es bueno. Esto da resultado. Entonces, Dios se manifiesta a tu vida. Empiezas a conocerlo. Y empiezas a darte cuenta que no es una idea tuya. Porque a mí lo primero que él me hizo fue enseñarme que él no era el Dios que yo pensaba. ¿Ves cómo es la cosa? Y yo me creía que yo era la gran pieza. Yo dije, se sacó Dios la lotería. Me convertí yo. Fue él que se sacó la lotería de acuerdo conmigo. ¿Qué les parece eso? A uno que hace disparates, ¿verdad? A uno que mete la pata de tantas maneras en esta vida. Pero Dios es grande en misericordia. Y por eso ustedes ven este calvito aquí gozándose de sus estupideces. Oh sí, porque son tonterías las que uno hace. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es necesario escuchar a Dios. Si usted no escucha a Dios, usted no va a tener fe. ¿Entiende eso? Si no escucho a Dios, no alcanzo la fe. Por eso dice que el que a Dios se acerca tiene que creer que lo hay y que Él recompensa. Hay beneficio en conocer a Dios. No es, porque algunos tenemos el criterio de que, bueno, debemos tanto que lo único que nos toca es pura penitencia. Entonces nos damos latigazos y sangramos y sacrificio y llorar y quitarse los zapatos y caminar 10 millas. No, Dios es un Dios de misericordia. Y es verdad que nosotros teníamos que pagar una deuda, pero tú no tenías dinero para poder pagarla. Tuvo que venir uno más rico que tú, hacerse como tú y pagar el precio en una cruz. Y por eso tú y yo tenemos la oportunidad de vida, por creer en Cristo Jesús. Pero si nadie ningún día te hubiera dicho que Dios te ama y envió a su Hijo, ¿cómo rayos lo vas a creer? Dice Romanos capítulo 10. Creer, la fe viene como resultado del oír y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En ese sentido, la fe está fundamentada en la palabra de Dios. Hay gente que tiene fe en la mata de bonsai. ¿Ok? A mí me gustan los bonsai, son bonitos, estas matitas chéveres, bonitas. Hay gente que tienen fe. Seriamente estoy hablando, hay una filosofía que se llama panteísmo. Y lo que significa eso, y eso se ha practicado por todas las generaciones, es que la naturaleza es Dios. Entonces el sol cuando sale es Dios. El río que nadie lo para es Dios. El árbol es Dios. Pregúntenle a Pocahontas. Sí, eso se llama panteísmo. ¿Por qué hay panteísmo? Porque todos necesitamos conocer a Dios, pero hay gente que lo va a buscar al lugar equivocado. ¿Entiende eso? Y Dios les está hablando, pero no oyen. Entonces, necesitamos la palabra de Dios para tener la fe correcta. Y eso es lo que está diciendo Pablo ahí a los romanos. La fe viene cuando se oye el mensaje, pero el mensaje tiene que ser la palabra de Cristo. No el Bhagavad Gita. No Agatha Christie. ¿Entiende?
ni los paquitos de Archie y la pequeña Lulú. Los jóvenes dicen, ¿de qué está hablando el pastor? Eso es historia de las cavernas en tiras cómicas. La fe viene, miren el ejemplo, miren cómo la Biblia nos enseña ejemplos prácticos de esto, para que nos vayamos bien claro. Fíjense qué sencillo y cómo se ve la relación entre escuchar a Dios o escuchar su palabra y tener fe. Dice en el mismo libro de Hebreos, capítulo 11, que por la fe Noé advertido, subrayado, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca por 100 años para salvar a su familia, y por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense cómo dice aquí, Noé fue que advertido, y por eso él actuó por la fe. O sea, a él le dieron una advertencia y esa advertencia le dio una fe que lo hizo actuar. ¿Está bien? ¿Se ve ahí? Pues vámonos para Abraham. Ahí mismito, el próximo versículo, el 8, dice que por la fe, Abraham, cuando fue que llamado, o sea que oyó una voz, para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, ¿qué hizo? Se movió, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Entonces otra vez lo llamaron. Hay otras referencias en la palabra que dice Dios le dio promesas, como por ejemplo la promesa de que su descendencia iba a ser como las arenas del mar o como las estrellas de los cielos. Entonces lo que Dios le dijo, ¿qué hizo? Le dio fe, pero no una fe para él pararse en una esquina y decir yo creo. No, lo sacó de su casa y lo puso de camino. ¿Ven cómo es la cosa? Oímos la palabra de Dios, oímos a Dios, eso nos da la fe que nos ayuda a movernos en el plan que Dios tiene. Lo mismo que su esposa, su esposita, Sara. En el versículo 11, por la fe Sara, a pesar de su avanzada edad, 90 añitos, así que las que tienen 55 todavía pueden tener 2 o 3 muchachitos. Ok. No te entusiasmes mucho, Anabel, que te vi ahí muy contenta. El que está contento es el de la, porque él no pare. Por la fe, Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, doble whammy, como dicen por ahí, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho a ella le hicieron una promesa, y esa promesa le dio una fe para ella hacer lo que tenía que hacer. ¿Ven cómo es la cosa? Entonces, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, pero no oír a Radio Guarachita, ¿tú ves? Es por el oír la palabra de Dios. No nos equivoquemos, porque sí, déjenme decirle, hay otra fe que yo no les hablé, pero es la fe de la sopa Campbell's. De la sopa Campbell's. O tú le pones la marca que tú quieras. Pero el asunto es que usted va al supermercado, usted ve un supermercado, coge una lata, usted no está viendo lo que hay ahí adentro, pero hay un papel afuera, te dice, yo te prometo que aquí hay chicken soup, ¿verdad? Y usted la coge, da 10 vueltas con ella en el supermercado, pasa por la caja, la paga, se la lleva para la casa, empuja 2 o 3 cosas para poderla meter, la guarda ahí por 3 semanas
y un día dice, necesito beber sopa, la coge y la abre con una confianza. No la ha visto. Lo que vio fue la promesa. Esa es la fe de la sopa Campbell. Todo el mundo tiene fe. Si usted ha comprado un producto en lata, usted tiene fe. Ahora, esa fe no lo va a llevar al cielo. Esa fe no está basada en una palabra que Dios dio, en una palabra que dio Campbell. Y una de las gente de más, ¿cómo se llama? De más confianza en el mundo comercial, tuvo que retirar millones de piezas. Y estoy hablando de Tylenol. ¿Ustedes se acuerdan cuando una gente empezó a meterle cianuro a las cosas de Tylenol? Hace muchos años de eso, no sé, como 20 años. Yo creo, no, cuidado sin más. En el 83, there you go. La gente que tiene buena memoria. Ya a mí la memoria se me fue con el pelo. Anyways. Hay ese tipo de fe. Pero vamos a terminar aquí. Ustedes vieron la fe de Noé. Dios le habló, lo creyó, construyó. La fe de Abraham. Dios le habló, lo creyó y arrancó, se puso de camino. La fe de Sara. Dios le prometió, lo creyó y lo parió. ¿Sí? Fue así. Entonces, mis hermanos amados, la palabra es verdad. La fe viene como resultado de escuchar a Dios. Y es por eso que en esta serie de mensajes sobre escuchando a Dios, tenemos que hablar de este tema y hacernos entender. Todos cojeamos, todos dudamos en un momento u otro, pero si necesitas fe, necesitas escuchar a Dios. El salmista en el Salmo 73 dice que él por poco se despatilla por ahí y se da un matazo, como dicen en Puerto Rico. Porque se puso a mirar que los malos estaban progresando, que los drogaditos se hacían ricos, que no tenían problemas, vivían de playa en playa, mientras él, infeliz, estaba ahí matándose, trabajando muy, muy responsablemente, y que tanta brega le daba todo. Dice, pero ¿cómo va a ser que a lo bueno que no va mal y a lo malo le va bien? Y empezó a hacer malos pensamientos porque él dijo, ¿de qué me vale ser bueno? ¿Y para qué yo voy a seguir tratando de hacer la cosa? Vamos a hacer fiesta y mañana gallo aquí, vamos a comer todo. Eso dice el Salmo 73, búscalo por ahí. Pero dice que él entró a donde Dios estaba. Y cuando entró donde Dios estaba, se prendió la luz. Y dijo, entonces entendí el destino de ellos, el final de ellos. Dios le habló de alguna forma que se le quitó la oscuridad que tenía en la mente y dijo, estoy equivocado. Y se necesita escuchar a Dios, hermanos. Y ya yo le he dado un poquito largo a esto. Se necesita escuchar a Dios. Y déjenme darle unas cuantas razones. Primero, ¿sabes por qué mencionamos tanto la Biblia? Y ella se convierte en el pan nuestro de cada día. Y nos la llevamos a donde quiera que vamos. Y no queremos dejar de decir que la Biblia dice, ¿sabe por qué? Porque Dios le dijo a Josué
te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ellas ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Así que si usted pensaba que por cargar una Biblia 2 o 3 veces a la semana debajo del brazo, eso es fanatismo y locura, yo creo que lo que está hablando ahí es como que no se la desmonte nunca de encima. Necesitamos la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tanta Biblia y tanta Biblia? Porque Dios nos dio esa palabra, la pusimos en la fe y la estamos operando, la estamos practicando, como Él dice. En esta campaña, ¿usted quiere saber cómo está la cosa? Hoy yo estoy predicando. Hoy se llevan ellos un mensaje que van a compartir durante toda la semana, igualito que este. Mañana lunes amanecen todos con un mensaje de audio escrito con palabra de Dios otra vez. Y tienen, cuando vayan a su cosa, a su reunión, le van a dar un papelito de lo que deben de hacer, de la meta de la semana, y hay para que, ¿cómo se llama? Para que memoricen una palabra. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque somos fanáticos, porque la iglesia de nosotros es así. No, porque Dios dijo eso. Y cuando Dios habla, tú y yo debemos escuchar. Y entonces eso nos va a dar la fe que nos va a mover a hacer lo que nos conviene. Sigo. ¿Sabes por qué tratamos de contestar todas las incógnitas de la vida con lo que enseña la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque Dios puso en la boca del salmista que tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Porque cuando la cosa está oscura, la luz está en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué venimos a la iglesia y aprendemos de la Biblia? Nos juntamos en grupo, estudiamos la Biblia, adoramos cada domingo, enseñamos la palabra. ¿Sabes por qué tomamos en serio enseñarle a nuestros niños la palabra? Porque Dios, en boca del apóstol Pablo, le dijo a un pastor que estaban entrenando: desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Tú quieres que tu hijo y que tu hija esté enteramente capacitado para toda buena obra? Dale la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Dios lo dijo. No es porque este es un método nuevo que encontró este pastor y que no. Dios lo dijo, lo creemos y lo practicamos. Entonces el resultado queda en la mano de Dios. No en la sabiduría mía, no en las fuerzas mías, sino en la sabiduría y el poder de Dios. ¿Sabes por qué decimos que para casarse, para vivir en sociedad, para tomar toda clase de decisiones en la vida necesitamos consultar la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque Dios dijo: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Eso fue uno de los trompones que Dios me dio a mí. ¿Tú crees que tú eres la gran cosa? Yo no confío en ti y tú no debes confiar en ti, me dijo a mí. Reconócelo en todos tus caminos, a Dios, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Yo, cuando caso a una gente, primero lo siento y les doy
unas cuantas lecciones. Pero en la primera, normalmente les digo, les doy una advertencia. Al final de este consejo, a lo mejor se terminó la boda. Sí, sí. Y déjeme decirle una cosa, es mejor bien quedado que mal casado. Pregúntele a los que saben de eso, a los que han pasado por ahí, para que usted vea. Para que vea. No te apoyes en tu propia prudencia, dice el Señor. Y ya, podríamos seguir buscando referencia tras referencia sobre el por qué creemos, y todas nos van a hablar de la gran necesidad de escuchar a Dios. Todas. En nuestro caso, hoy podemos decir que para tener fe necesitamos escuchar a Dios. ¿Quieres fe? Fe que mueva montañas, fe que te una cada vez más a tu Salvador y que te ayude a conocerlo cada día más y a disfrutarlo. Necesitas escuchar a Dios. No dejemos que nuestra vida dependa de ilusiones o corazonadas. Eso suena muy romántico, pero poco efectivo. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Ustedes pueden decir esto conmigo. Vamos a leer todos en esto en voz alta. ¿Qué les parece? Aquí vamos. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Bendito sea su nombre para siempre. Así, con ese mismo entusiasmo, baja tu cabeza y dile: Señor, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque no sé, pero tengo la sensación de que te he escuchado. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de tus hijos, porque nos amas y porque abres nuestros oídos. Ayúdanos, ayúdame, Señor, a no confiar en otra palabra, pero la tuya. Ayúdame a no apoyarme en la mía, sino en la tuya. Y Señor, quiero conocerte. Quiero darme cuenta si soy yo que estoy pensando cosas confundido, o si eres tú que me estás hablando. Te pido que me ayudes. Te ofrezco mi corazón y te pido que me des tu palabra para que se llene de la fe de los hijos de Dios. Nos encomendamos en tus manos, Padre, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si entre nosotros hay alguna persona que usted nunca le ha dicho a Jesucristo: yo quiero poner mi fe en ti y yo quiero que tú me dirijas todos los días de mi vida, eso se llama arrepentimiento. Si nunca lo has hecho y quieres hacerlo hoy, queremos orar por ti. Queremos ayudarte a hacer eso. Él también dijo: el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.